que levantar una familia siempre ha sido difícil. Sin embargo, en estos días es más difícil porque antes, aunque el mundo no seguía nuestros valores, sin embargo creían que eran buenos. Pero ahora no solamente no creen en ellos, sino han llegado a ser hostil a nuestras creencias. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Si hay un tema sobre el cual nos han llegado más preguntas y peticiones para ayuda, es el tema de la sexualidad. ¿Cómo enseñar a los hijos sobre la sexualidad? ¿Qué hago si creo que mi hijo está viendo pornografía? ¿O cómo abro comunicación con mi hija sobre los chicos? ¿Cómo debo reaccionar si encuentro a niños pequeños jugando, tocándose? ¿O si me doy cuenta de que mi hija de 10 años se está masturbando? ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos sobre el sexo cuando quizás ni yo tengo una vida sexual saludable con mi cónyuge? En fin, hay un sinfín de dudas y problemas que surgen en la crianza que dejan perplejos a padres cristianos. Por esta razón hemos querido grabar una serie de podcasts sobre diferentes aspectos de la sexualidad. Y yo pensé que sería mejor empezar estableciendo las bases bíblicas de la sexualidad. Porque, seamos honestos, muchos padres cristianos no tenemos un concepto claro del sexo en el plan de Dios. Así que se nos hace muy difícil comunicarlo a nuestros hijos. Estoy muy agradecida por la oportunidad de tener hoy con nosotros a mi hermana Katy Sheralde de Núñez. Ella y su esposo Miguel, entre muchas otras cosas, han escrito un libro sobre la sexualidad. Katy, bienvenida a Crianza Reverente. Ay, gracias, Susan, por la invitación. Es un honor participar contigo y quiero decir que no solamente es una gran iniciativa, sino también es muy necesaria. Así es, gracias, Katy. Sabemos que eres esposa de pastor en la Iglesia Bautista Internacional, ¿verdad? Sí, sí. Tu esposo Miguel es pastor en la Iglesia Bautista Internacional. También participas en el Ministerio de Mujeres ahí, creo que se llama ESER. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué otras cosas podrías decirnos acerca de ti para presentarte en este momento, para conocerte un poco mejor? Sí, cómo no. Soy médico y he practicado la medicina por los últimos 37 años, 15 de ellos en Estados Unidos y los últimos 22 aquí en Santo Domingo como internista y endocrinóloga. Aparte de ser encargada del Ministerio de Mujeres, también soy director y productor de un programa radial que se llama Mujer para la Gloria de Dios, que se puede oír en radioeternidad.com o en la página de la IBE. Tenemos 7 años de programas archivados allá que se puede buscar. Y aparte del libro Revolución Sexual que escribí con Miguel, como tú dijiste, él es el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional, o la IBI, como nosotros la llamamos cariñosamente. Y hay otro libro que saldrá este año que escribí junto con las líderes de nuestro ministerio y también Wendy Bello de Florida y Carla de Fernández de México sobre el ministerio a mujeres en la iglesia. Hay 3 estudios bíblicos que también saldré este año que escribí con otro grupo de líderes en la iglesia, uno de Ruth, otro de Filemón y otro de Colosenses. Y Patricia García de Nanún y yo estamos coeditando una Biblia devocional que saldrá al mercado en 2021. Muy bien, sí, de hecho también tuve oportunidad de participar en esa Ay, Biblia. sí, Qué gracias. bendición, qué Ay, para bendición. nosotros. Estoy ansiosamente esperando esa Biblia. Así mismo. Em, ¿Y qué fue lo que les llevó a ti y a tu esposo a querer escribir un libro llamado Revolución Sexual? Eso realmente es una obra de Dios. Yo no lo Mm, escribí como libro, sino como una charla para las mujeres de nuestra iglesia. Una joven me pidió dar una charla sobre las emociones de las mujeres. Como siempre, cuando puedo, busco información médica para corroborar las verdades bíblicas. Y pensé que sería fácil, siendo endocrinóloga, encontrar información y la verdad es que no encontré nada. Un día, mientras trabajaba en el consultorio, estaba trabajando en internet cuando recibí una de estas noticias que surgen en la pantalla
de un libro que se llama El cerebro femenino por la autora Luann Grisendine, una Ajá. psiquiatra secular graduada de Harvard, y sentí en mi corazón que esto era el libro que necesitaba. Ella no es cristiana y en mi opinión la meta de su libro parece ser demostrar que los hombres y las mujeres son diferentes desde el nacimiento, y yo añadiría por diseño, y Ujú. no que las diferencias vienen de la educación que recibimos, que es lo que la psicología enseñaba. Ella Sí. abrió mis ojos a estudios psicológicos hechos con resonancias funcionales que demuestran que el cerebro del hombre y la mujer funcionan totalmente diferente, incluyendo Mm. los neurotransmisores que utilizan, las áreas que funcionan cuando estamos realizando la misma tarea y las hormonas que utilizan también son diferentes. Y comencé a buscar más estudios, una cosa me llevó a la otra y conocí un mundo psiquiátrico que yo no conocía. Al leer los Mm. estudios como cristiana, era evidente que esto no podía quedarse escondido en la literatura médica y teníamos que publicarla para el público no médico. Y también quería dar la cosmovisión cristiana porque, en mi opinión, Mm. muchas de las conclusiones que los médicos habían llegado eran erradas. Muy bien, sí, es tan importante que la comunidad cristiana pueda ver las cosas de una manera cristiana, bíblica y Así es, también médica, ¿verdad? Científica. así La es. ciencia y la medicina, la ciencia y la Biblia no están peleadas. De H, Entonces, él lo creyó, sí, tenemos que averiguar lo que él ajá, hizo. exactamente, así es. Entonces, pensando ahora desde la perspectiva de padres que estamos criando a nuestros hijos en este mundo que sí está tan revolucionado también, ¿cómo podríamos comenzar a adquirir una perspectiva que desde sus raíces es bíblica? Porque esto va más allá de solamente decir a nuestros hijos cosas como no tengas sexo antes del matrimonio o la homosexualidad no es correcta. O sea, obviamente, eventualmente tenemos que llegar a esas conclusiones porque son bíblicas, pero ayúdanos a empezar a construir una perspectiva correcta del diseño original de Dios para el sexo que podemos transmitir a nuestros hijos desde pequeños. Bueno, quiero comenzar diciendo que levantar una familia siempre ha sido difícil. Sin embargo, en estos días es más difícil porque antes, Mm, aunque el mundo no seguía nuestros valores, sin embargo creían que eran buenos. Pero ahora no solamente no creen en ellos, sino han llegado a ser hostil a nuestras ujú, creencias. No importa si hablamos del cine, la televisión, la educación en las escuelas, el entretenimiento, todo es dirigido hacia indoctrinar a los niños en su agenda anticristiana. Hasta sí. Disney World está empujando una distorsión de la realidad y entonces la educación en la casa es muy importante. Por ejemplo, la película Onward de Disney Pixar que se presentó este mes es la primera película donde el protagonista está autoidentificado como Mm, homosexual en toda la historia de Disney Pixar. ah, Y su cosmovisión no solamente se ve en la sexualidad, por muchos años ellos han propagado la evolución como hecho en algunos de los pabellones educativos, por ejemplo, en Disney World o Disneyland. sí. Nosotros queremos proteger nuestros hijos, pero al mismo tiempo tenemos que prepararlos porque es imposible aislarlos de todo lo que está ocurriendo. Hemos llegado el tiempo de lo que Dios habló en Isaías en 5:20. Ay de los que llaman el mal bien y el bien mal. Y en 2 Timoteo nos dice en capítulo 3, versículo 1 a 5, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Mm, Ouch.
Ujú. Parece que fue escrito ayer y no Sí, cuando Pablo escribió a Timoteo. sí, En ya la sé. casa, sí, es increíble. En la casa tenemos que demostrar las diferencias entre varón y hembra desde jovencitos. El Mm, ejemplo de mamá y papá es muy importante porque se ve la diferencia como ejemplo y no solamente en lo que decimos. Debemos enseñar lo que la Biblia dice en Génesis 1, versículo 27, como realidad. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando están chiquitos, no creo que es necesario explicar las aberraciones, sino poner el base, el hombre criado por el bobo y la mujer de la costilla, en una forma para llegar al punto de que son un equipo, uno complementando el otro. Cuando están un poquitico más grande y pueden entender un poquitico más, explicaremos el concepto de que estamos criados en la imagen de Dios, que significa que debemos representarle en nuestra vida. Como estamos criados a su imagen, tenemos las características que Él tiene. El problema es que Dios es infinito y nosotros no. Y entonces las mujeres tienen algunas características y los hombres otras. Y cuando trabajamos juntos, representaremos con mayor precisión las características de Dios. Por mm. ejemplo, el hombre demuestra el poder, él es el protector físico, él tiene el don de liderazgo. Y la mujer es más emocional, más cariñosa, es la ayudadora. Y como esto, hay otras características que aunque los dos tienen los ambos sexos tienen los dos, uno predomina en uno y el otro Ujú. predomina en la otra. Y hay versículos bíblicos para demostrar estas características son de Dios. Y yo tengo una charla en el internet, si quieren buscarlo, se llama La batalla de los sexos, donde yo doy todos los ah, versículos bíblicos que demuestran estas características que son de Dios. Podemos poner ese enlace, entonces, terminando, cuando sacamos este episodio, vamos a poner ese enlace para que ustedes los que escuchan pueden encontrarlo. En mi opinión, una cosa importante es que los niños desarrollen un orgullo sano, Ujú, no el orgullo pecaminoso, pero orgulloso de ser cristianos y no sentir inseguros porque son diferentes que el mundo. Es un privilegio ujú, y un regalo que no todo el mundo tiene. En una sí, forma, tenemos que explicar para que entienda que hay ceguera física y hay ceguera espiritual también. En la misma forma que un ciego no puede ver lo que está enfrente de él o ella, aunque tienen ojos, como no funcionen, no vean. mm, Y hay personas sí, con ojos espirituales que no funcionan, entonces ellos no pueden ver la verdad. Al sí, llegar a la adolescencia, ellos tienen que entender que el sexo es un regalo de Dios. Sin embargo, como con todo, tenemos que utilizarlo según las instrucciones. Por mm. ejemplo, yo no soy muy bueno con la tecnología. Hay muchas cosas que pudiera hacer con mi teléfono inteligente si aprendiera cómo usarlo. Desafortunadamente es más inteligente que yo. Y es lo mismo con el sexo. Es placentero y ellos tienen que entender que las hormonas producen deseos muy fuertes que lo hace difícil a controlar. Y entonces es más fácil no despertar esos deseos que tratar a controlarlo después de sentirlos. Y la forma que las mujeres y los hombres reaccionan al sexo también es diferente, como yo estaba hablando antes del cerebro. Y Ujú, increíblemente, en 2005 hay una doctora que se llama Helen Fisher que estudió todo esto. Y para entender el acto de enamorarse, y increíble que hay estudios resonancias funcionales sobre esto. Hay mm, 4 etapas que no voy a explicar ahora, pero por fin de entender las diferencias. Cuando la mujer se es íntima con un hombre, ella se conecta emocionalmente con él. Y eso es parte de los cambios que ocurre en el cerebro.
Pero por Mm, otra parte, a menos que el hombre haya llegado a la cuarta etapa donde él ha incorporado a esa mujer en su ser, después de tener relaciones con ella, se aburra y la deja. mm. Un ejemplo bíblico de eso fue cuando el hijo de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Y leemos en el próximo Sí. versículo, en 2 Samuel 13:15, entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Dios entiende bien lo que Él ha creado y por ende nos dijo en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Wow, wow, qué bonito saber que podemos ver el área de la sexualidad con esperanza, porque Así Dios es, tiene planos buenos para nosotros, planes buenos. Yo creo que muchas veces los padres no tenemos esa perspectiva porque tenemos tanto miedo. así mismo Em, es. y el mundo predica agresivamente un mensaje de tolerancia, ¿verdad? De inclusión. A nosotros y a nuestros hijos nos dice que si no aprobamos de lo que ellos hacen o de su identidad, entonces estamos siendo intolerantes. Creo que una de las cosas con las que nos topamos los padres es cómo preparamos a nuestros hijos, cómo les enseñamos claramente lo que es pecado y lo que no es, y al mismo tiempo enseñarles a amar a las personas y comprender los efectos devastadores que el pecado tiene en las personas. Eso es excelente. Y esas preguntas no son fáciles ahora porque como el mundo no cree que hay verdades absolutas, Mm, es muy importante que enseñarles que el mundo ha cambiado también la definición de tolerancia. Según el mm, diccionario Real Española, la definición es una actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coinciden con las propias. Si estamos mm, de acuerdo, no hay nada para tolerar. El mundo está diciendo el opuesto, que tiene que ser de acuerdo, porque si no, entonces tú no eres tolerante. Eso mm. no es, por definición, lo que es. Y eso no es como el mundo está definiéndolo, y ahora sí no, es que necesito ser de acuerdo con sus ideas. Y de hecho, ellos creen que tienen el derecho de imponer sus ideas, que por definición es intolerancia. Tenemos que Sí. tener, es increíble, nosotros somos los intolerantes, pero ellos están intolerantes a lo que nosotros decimos, por el cambio en esa definición. Ujú. Y tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Y si hemos comenzado desde cuando son chiquitos, entonces lo que no es bíblico es pecado. Cuando creemos que nuestro género no es el biológico, esto es un rechazo claramente a lo que Dios creó. Y Salmos capítulo 139, versículos 13 a 16 nos enseña, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El mundo no cree en esto, es totalmente opuesto a sus ideas. Pero si mi estilo de vida es contrario a lo que la Biblia dice, de nuevo es un rechazo a Dios. Hay Mm. muchos estudios que han demostrado que las personas que han hecho una cirugía de cambio de sexo sufren más de depresión.
y 40% cometen un intento de suicidio, aún en lugares como en Suiza, donde la ideología de género es aceptado. De hecho, Mm, 4.6% de la gente en Suiza son transgénero. wow. Sí, ellos lo aceptan como normal, enseñando que sus ideas son erradas, sus ideas son prejuiciadas. Hombres Mm, tomando hormonas femeninas tienen doble la chance de tener un trombosis cerebral y mm, también ataque de corazón. Y mujeres tomando hormonas masculinas también tienen 3 veces más ataque de corazón. mm. Hay un doctor, Paul McHugh, que es un psiquiatra en Johns Hopkins con 40 años de experiencia. Él dice, un problema psiquiátrico no se arregla cambiando el cuerpo. Mm. Y de hecho, él ha dicho que 80 a 95% de adolescentes con disforia eventualmente cambian su mente. Mm. No encontré estadísticas para personas que querían revertir su transición y a volver a su sexo original. Y Mm. también leí que en aquellos que querían cambiar, no necesariamente era que lo lamentaba, sino pudiera ser que estaban cambiando por la presión de la sociedad. Obviamente, aún la forma de interpretar las estadísticas tiene sus prejuicios. Y Sí. ellos creen que no están aceptados y por eso se deprima. Sin embargo, cuando quieren salir de la comunidad de LGTB, ellos son agresivos contra ellos. Ellos son más agresivos que el mundo es contra ellos. Mm. Y yo leí de un psiquiatra que es un ex activista gay, que honestamente cuando escribió eso, él tenía que escribir con un seudónimo para prevenir las agresiones contra él. Y él dice, el trastorno de género es una condición mental transitoria con una recuperación de entre 85 y 98% cuando no está afirmado. El problema es el mundo está Wow. afirmándolo y causa más Sí. confusión. El amor verdadero es ayudarles a ver su pecado y no reforzar este mismo trastorno. Y aún el mundo está llegando a esa conclusión, pero está rechazado por mucha gente. Y la realidad es todo pecado es como un cáncer. Si no lo erradica, si hace metástasis y espiritualmente, esto es grave. Sí, esto trae graves consecuencias a las vidas de las personas. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo es que no hay nada de malo en que nuestros hijos vean los resultados negativos de este pecado en la vida de las Claro. personas, que sepan las estadísticas, que sepan lo que está sucediendo y que entiendan que estas personas que idealizan esto realmente después no tienen vidas felices muchas veces, ¿verdad? Exactamente. Aunque ellos Ujú. quieren echar la culpa en la persona que los rechacen, entre comillas, Sí, sí, obviamente. sí, sí. Wow. Esto me llamó la atención lo que decía este psiquiatra, que normalmente si no se afirma Así el es. deseo que tiene la persona, especialmente en su adolescencia, de cambiar o de ser, de alguna forma ser diferente sexualmente, entonces luego como que se le pasa, se Así mismo. recupera. Es Oh, temporal, qué bien. exactamente. Y en Eh, la adolescencia, ellos no saben quiénes son todavía, ellos están ah, buscando quiénes son. El problema es que ahora está ofreciendo alternativas que no son sanas. así es. Entonces, como padres cristianos, no temamos en ofrecerles constantemente la verdad para que eso vaya Exactamente, formando sus ideas. Muy bien, así pues es. estamos llegando al final de nuestro tiempo, Katy. No sé si quieras como resumir para nosotros cómo podemos pensar en una visión bíblica del sexo o darnos algún último consejo. Sí, como no. Como decimos en principio, levantar una familia es difícil y ninguno de nosotros hacemos todo correcto 100% del tiempo. Sin Así es. embargo,
Sí, eso es la realidad. Si éramos perfectos, nuestros hijos no necesitan Dios. Así Sin es. embargo, tenemos un Dios que sí es perfecto y Él quiere ayudarnos. Antes de tener hijos, es vital que entendemos que no es algo que podemos hacer part-time. Tenemos que ser intencional 24/7, 365 días al año. Yo creo que tú me puedes confirmar eso Así es, con 3 niños. definitivamente. Sí. Es mucho más exigente que cualquier otra carrera y más importante también. Si nuestro Mm. deseo es glorificar a Dios en nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra familia o en lo que sea, entonces nuestra meta número uno es agradar a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos recuerda buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está en su trono y Él sigue en control de todas las cosas. Nuestro enfoque es en Él primero y la familia segunda. Tenemos ejemplos bíblicos que vivían circunstancias peores de lo que nuestros hijos están viviendo y con la ayuda de Dios se convirtieron en hombres y mujeres grandes. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos. Se crió sin sus padres en una cultura totalmente pagana y ni tenía una familia orando por él porque ellos pensaban que él estaba muerto. Y él rehusó, ¿sí? Él rehusó acostarse con la esposa de su jefe. Él fue falsamente acusado y se cayó en el cárcel. Sin embargo, llegó a ser el gobernador de Egipto y Dios lo utilizó para salvar a su familia y su pueblo. Nuestro Dios está en su trono todavía. Nosotros podemos orar para nuestros hijos. Él ni tenía eso, pero Dios es grande. Y para terminar, quiero leer el siguiente versículo de Mateo 6, versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Nosotros debemos confiar en nuestro Dios, que es todopoderoso y soberano, y caminar en sus huellas. Si Él abrió el mar en el pasado para su pueblo, y ellos podían caminar sobre tierra seca, Él no podía hacer eso lo mismo hoy para nosotras. Amén. Gracias a Dios por esa esperanza. Yo creo que muchas veces a los padres nos falta poner los ojos en Dios, en su Así poder, es. en su soberanía. Y esto nos recuerda que nosotros los padres no somos los que a fin de cuentas vamos a producir hijos cristianos. Dios es quien Así es. hace esa obra en ellos. Pues gracias, Katy, por esas palabras de esperanza, palabras de sabiduría, y gracias por el esfuerzo que haces para ayudar a la comunidad cristiana en este tema sobre la sexualidad. Igual, gracias. Esa podcast, esa serie de podcasts que está comenzando para mí es maravillosa. Me alegro mucho que te ha tenido esa iniciativa hacerlo. Muchas gracias. Bueno, les dejamos, como siempre lo hacemos, con un reto para pensar en esta semana. ¿Qué perspectiva tienes tú como padre o madre de la sexualidad? ¿Has estudiado tu Biblia? ¿Has buscado adquirir una perspectiva bíblica sobre la sexualidad? Y te recomiendo varios libros que voy a poner en la página cuando publicamos este podcast. Pero también te animo esta semana a que pongas en oración delante del Señor tu propia sexualidad y la sexualidad de tus hijos, y que le pidas sabiduría al Dios Todopoderoso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com.
y síguenos en nuestras redes sociales.